esta hora en Salud y Algo Más nos acompaña en cabina el doctor Alan González. Él es cirujano plástico, miembro de múltiples sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, el Colegio Americano de Cirujanos, la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva y la Sociedad Cubana de Cirugía Plástica, entre otras sociedades. Doctor, tiene más de 25 años de experiencia y hoy viene a hablarnos de un tema que yo siempre he considerado importante y delicado para la mujer, y es la explantación mamaria. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Camila? ¿Qué tal, Carolina? Pues en realidad para mí es un gusto poder estar aquí y poder compartir tanto con ustedes como con los oyentes este tema que es bastante interesante, ya que para nadie es un secreto que la cirugía mamaria es una de las cirugías más frecuentadas en el mundo, junto con la lipoescultura. Y bueno, yo creo que estamos en un nuevo milenio y también estamos en una nueva forma de ver la cirugía mamaria, y desde esa perspectiva pues ya nos hemos hecho mucho más conscientes, tanto las personas como los especialistas, con respecto a las diferentes situaciones que se pueden presentar, y bueno, específicamente con respecto al retiro de los implantes mamarios, que tantos mitos y tantas inquietudes ha generado, y sobre todo tanto desconocimiento ha generado, porque yo sí pienso que muchas personas cuando se refieren a este tema lo hablan desde el desconocimiento, y es muy importante lo que ustedes están haciendo para poder aumentar el nivel de información y de esa manera que las personas entiendan un poco más del tema. Doctor Alan, cuando uno habla de explantación mamaria siempre se imaginaría que es porque hay una complicación en las prótesis, ¿no? Pero en realidad hay muchas mujeres que hoy en día, por verse más delgadas, verse más esbeltas, o simplemente porque ya se cansaron y ya cumplieron los 10 años con su prótesis, deciden retirárselas. La explantación, doctor, las pacientes que llegan a usted, que además de todo es un ícono en este tipo de técnica en Colombia, ¿es más que todo, doctor, por complicaciones con los implantes o también porque voluntariamente quieren retirárselos? Bueno, Carolina, gracias por la pregunta, porque es muy interesante hablar acerca de la historia, y yo creo que el tema de la explantación pues siempre ha existido. O sea, las mujeres que se han querido quitar los implantes pues de manera libre y voluntaria siempre lo han hecho. Yo en mi recuerdo, el año 2003 fue cuando hice la primera explantación. Yo regresé al país en el año 2000, y fíjate que antes pensábamos que era un tema bastante mítico el retirar un implante, cómo se iban a sentir, qué iba a pasar, pero cada día vemos más que el deseo de las pacientes de retirarse del implante tiene muchas causas. Entre ellas, una muy frecuente es: yo no me quiero estar operando cada 10 años, doctor. O adicionalmente a eso, ya no me siento tan cómoda como antes, o ha cambiado mucho la forma de mi cuerpo y ya no se me ve como yo quería lucir. Y así podemos tener un sinnúmero de justificaciones, pero obviamente sí tenemos que tener claro que ha generado una nueva conciencia con respecto a esta cirugía, el tema de la respuesta autoinmune, autoinflamatoria que se puede producir por la respuesta a un cuerpo extraño. Y eso hizo que viniera una época de mucha desinformación con respecto al síndrome de Asia y todo lo que esto correspondía, pues tanto así que se pensaba que no existía, que las señoras se estaban inventando enfermedades, y bueno, yo creo que nadie se inventa una enfermedad. La actualidad es que se hacen las explantaciones porque desean, bien sea porque están con una situación que no quieren tenerlas más, o que están sospechando que pueden tener una asociación a esa respuesta autoinmune, autoinflamatoria, y quieren eliminar esa posible causa, o que definitivamente no ven la necesidad de tenerlas, y eso ha hecho que crezca aún mucho más la cirugía mamaria sin implantes. Entonces yo sí pienso que es importante para todos los oyentes que entiendan que explantar es quitar un implante de manera definitiva, un implante mamario de manera definitiva. Pero hay una situación importante, Carolina y Camila y oyentes, y es que yo, en mi caso, que he explantado más de 1.400 mujeres en los últimos 5 años, puedo decir que en todas las mujeres, sin excepción, esa respuesta autoinmune, autoinflamatoria está presente, porque en todas hay una cápsula que rodea el implante, y la cápsula es un tejido nuevo producido por esta respuesta que aísla el implante del resto del tejido mamario. Entonces, el hecho de que todas tengan una cápsula significa que sí hay una respuesta, que en algunas es más sintomática que en otras, que en algunas está asociada a la ruptura del implante o a la contractura, que es cuando esa cápsula se pone dura y se les deforma el seno y las señoras no se sienten ya cómodas. Entonces sí es importante entender que se presenta, y lo más importante, conocer la existencia de esa respuesta a cuerpo extraño, ir a visitar al especialista. Yo creo que ya el tema de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quién es el que quiere que se las quite, que quiere que se las ponga, no. Aquí el tema es de hacer conciencia con respecto a esta situación, y que hay, a mi juicio y criterio, muy probablemente hacia el futuro una nueva enfermedad, como lo hemos visto en el crecimiento de lo que ha sucedido. Fíjate que en el año 2015
la FDA dijo, hey, los implantes mamarios pueden producir un linfoma anaplásico de células gigantes. Y así hemos venido evolucionando, y ya entonces hablamos también que pueden producir un carcinoma escamocelular, y hemos hablado que pueden estar asociados a síntomas sistémicos en algunas pacientes. O sea, esto ha ido aumentando el conocimiento de la ciencia, y ahora les mostraba cómo ha ido creciendo también el número de publicaciones, que es una de las cosas donde todos vamos creciendo. Mire, doctor, que yo siempre me he hecho la pregunta, porque usted sabe que hay varias técnicas para la implantación mamaria, ¿no? Entonces hay unas mujeres que se las ponen por la axila, otras que se las ponen por la aureola, otras que se la ponen por debajo del seno. En el caso de la explantación, si usted o si una mujer quisiera hoy sacarse las prótesis, ¿se haría por el mismo lugar donde se las metieron o ya cambia y tendría que hacerse, digamos, una cirugía nueva completamente? Camila, esa pregunta es muy interesante porque, primero, la explantación genera demasiados temores y muchos mitos. Dentro de los mismos especialistas también, o sea, las señoras piensan que si se las quitan van a quedar deformes, van a quedar terribles, que eso va a ser un desastre. Y claro, y la realidad, primero que todo tenemos que poner las cosas en la categoría que corresponden. Es una cirugía muy compleja. ¿Por qué? Porque no es meter, no es cambiar, es quitar la cápsula de manera total con el tejido que queda, reconstruir y darle la mejor forma posible al seno a partir de la menor cantidad de cicatrices. Entonces, las posibilidades pueden ser solamente quitar el implante. Personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo que tú tienes que quitar el implante y quitar la cápsula que está alrededor, porque ese es un tejido enfermo, es un tejido asociado a células inmunológicas inflamatorias. Fíjate, te cuento, nosotros le hacemos estudio de análisis histopatológico a todas las cápsulas y todas muestran inflamación, todas muestran células. Entonces, desde esa perspectiva yo pienso que a todas hay que quitar la cápsula. Entonces, si hay que quitar la cápsula y hay que quitar el implante, pues el doctor, si tiene práctica quitándolo por la misma herida quirúrgica, pues lo retira. Pero mi recomendación es que cuando se retire también se reconstruye de manera inmediata el seno, porque si no las afectaciones psicológicas en muchas pacientes son muy severas. Fíjate, muchas pacientes dicen, doctor, yo no me quiero explantar. ¿Por qué? Porque yo veo a fulanita y quedó terrible. Es que eso significa que cuando hay que escoger un especialista tiene que tener un criterio suficiente, no solo con la experiencia, sino también con las características de los resultados y las técnicas quirúrgicas. En la actualidad, realizar esa explantación con la reconstrucción mamaria inmediata, que es lo que hacemos nosotros con la técnica Bralan, es reconstruir con una cicatriz en L el seno que quede con una conformación anatómica, no solo el área del escote, sino también la proyección superior, y que la areola del pezón queden tanto en tamaño como en posición, acordes a esa nueva forma. Fíjate, las señoras dicen, doctor, antes para mí lo más importante era el volumen, independiente de la forma. Ahora me siento muy cómoda con la forma, independiente del volumen. Entonces yo pienso que estamos en una nueva época y una nueva forma de la proporción y de la belleza. Doctor, tenemos a Elizabeth en la línea que le quiere hacer una pregunta. Elizabeth, muy buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. Lo felicito a todos ustedes por tan buen programa. Quisiera comentarle algo. Si quiere, escúchenos por el teléfono, porque si nos escucha por el radio va a llegar mucho después y nosotros la estamos escuchando. Entonces háblenos así rapidito. Me realizaron una mamografía hace 2 años en el cual no sabían cuadrar los equipos, y una de las implantes mamarios míos lo capturaron. Me respondió la clínica donde me hicieron donde me realizaron el examen y me retiraron el implante, pero antes de eso se me desplazó la silicona hasta la axila, el cual el médico me dijo que no podían hacer algo, no la podían retirar. Bueno, me imagino que la pregunta es si se puede o no retirar los restos de silicón de la axila, de los ganglios axilares. Pues en realidad, fíjate, ¿cuál es el tema aquí? El tema es que cuando se rompe un implante, sí hay mucha más probabilidad que por vía linfática haya migración de partículas de silicona hacia los ganglios axilares. Los ganglios axilares son como esos depósitos de impurezas que se produzcan en el organismo. ¿Qué sucede? Si la paciente tiene una sintomatología importante con respecto a ese ganglio, es decir, hace una adenitis, que es una inflamación severa del ganglio, pues debe buscar una solución junto con el especialista en ese tema para retirar el ganglio. Pero en realidad, desde nuestra experiencia, no es necesario una paciente que tiene depósitos de partículas de silicona en los ganglios axilares realizar de manera urgente esa
extracción o esa eliminación de ese ganglio de la cadena ganglionar que esté afectada. Lo importante es hacer un seguimiento de cómo va la evolución y desde esa perspectiva pues poder evaluar cuáles son los cambios clínicos. Mire, doctor, que me parecía también bien interesante el tema de cuál es la recuperación después de una explantación de seno, que a uno le quitan los implantes. ¿Cuánto podría durar una mujer en ese tiempo de recuperación? Yo recuerdo que el tiempo de recuperación, cuando uno le ponen las prótesis, no es un tiempo muy largo. Y normalmente no es tampoco muy doloroso. Bueno, eso depende de cada persona, pero yo recuerdo que no era así. ¿Cómo es esto, doctor? Bueno, fíjate, como la cirugía es tan compleja porque se quita el tejido y muchas veces el implante, o la mayoría de las veces el implante está detrás del músculo, entonces, es decir, está en contacto la cápsula con las costillas y los músculos intercostales, entonces pues se piensa que es muy doloroso, pero la verdad es que no. Porque, obvio, dependiendo de la técnica quirúrgica que el especialista tenga y el manejo del dolor para los pacientes, pues es una cirugía, desde mi juicio y criterio, bastante bien tolerada por parte de las pacientes. Tanto así que en una época a todas les poníamos bomba de analgesia y en la actualidad a ninguna le ponemos bomba de analgesia porque ellas mismas se sienten cómodas. Les permitimos que muevan los brazos 90 grados después de su cirugía para poder atender sus necesidades básicas y lo que vemos es que para la incapacidad de ellas para sus actividades cotidianas es 7 a 10 días. Por ejemplo, tengo muchas pacientes que vienen de fuera del país, de diferentes continentes, y estas pacientes tienen que estar con nosotros durante 2 semanas. Como sabes, pues la pandemia lo que ha hecho es que la consulta virtual sea cada vez más frecuente, entonces estas señoras vengan de todas las partes y, fíjate, pueden viajar, pueden desplazarse, mover su equipaje de mano. Entonces, la incapacidad no es tan relacionada con la parte fisiológica de los movimientos, sino más bien con los cuidados de la cicatriz, que eso es otro tema. A ver, cuando tú tienes una cicatriz, es importante que recuerden todos los oyentes que la cicatriz, el cirujano define la ubicación y la extensión. Pero la paciente con sus cuidados durante el primer año va a definir si esa cicatriz es ancha, delgada, si esa cicatriz se abre o no se abre. O sea, esto es una cosa de mucha responsabilidad por parte de cada paciente porque está asociado a la genética, la alimentación, el estilo de vida, la actividad física, los movimientos. O sea, una cantidad de cosas que en realidad por eso es importante el acompañamiento y el seguimiento por parte del especialista para poder que tenga una cicatrización adecuada. Mire, doctor, que precisamente hablando de la cicatriz, yo he visto que cuando, por ejemplo, las mujeres se van a explantar, lo primero que dicen es, no quiero quedar con la cicatriz en T, entonces yo sé que usted hace una técnica que simplemente es como una L, ¿no? Es una técnica que usted tiene patentada, doctor. Quiero que hablemos de eso porque yo sé que para las mujeres es súper importante. ¿Por qué? Porque después de que uno tuvo las prótesis y que los senos se veían tan bonitos, pues lo último que uno quiere, y usted lo comentó al comienzo, es que queden feas. Pero uno se mete a sus redes sociales y uno ve que los senos quedan parados y quedan muy bonitos, doctor. Yo quisiera que nos contara cuál es la técnica que usted tiene en cicatrización para aquellas pacientes que estén pensando en una explantación. Bueno, primero me alegra mucho que me sigas y que veas ahí en @ Doctor, fielmente, no crea. Entonces, fíjate, ¿cuál es el tema? Obvio. Todos le tenemos miedo a las cicatrices, todos, hombres y mujeres, en especial las mujeres en la zona mamaria y peor aún si estamos hablando de una cicatriz en T invertida, porque no es lo mismo tener una cicatriz en T invertida con un seno grande a tener una cicatriz en T invertida con un seno que tenga menos volumen ya que se quita el implante. Desde esa perspectiva, al ver esta problemática, lo que hice fue desarrollar técnicas quirúrgicas a partir de cicatrices en L. ¿Para qué? Para la explantación, que es lo que estamos hablando ahora, buscando que el área del escote les quede libre y que asimismo con el tejido mamario que les quede, y esto es importante para ti, Carolina, y para Camila y los oyentes que me entiendan, cuando tú quitas el implante, tú puedes reconstruir con el propio tejido mamario de la paciente la forma anatómica del seno. Obvio, a partir de la rotación del tejido interno, de quitar la piel que está sobrando, y en el caso lo que yo busco es que la cicatriz sea lo menos invasiva posible para las señoras y, por supuesto, sus parejas y sus familias. Entonces, por eso el área del escote, cuando queda libre, ellas se sienten muy cómodas. Y si a eso le sumamos que el seno está pequeño, pero con una conformación anatómica, como bien lo dices, pues va muy bien. ¿Qué pasa? Hay algunas pacientes que quieren más volumen. Y entonces lo que nosotros hablamos es, no te preocupes. En el caso de mis pacientes, siempre se reconstruyen solo con su tejido mamario. No les pongo grasa de otros lados. Lo que sí hago siempre es quitarles ese gordito de la axila que sé que a todas les molesta, que ese gordito siempre sale en las fotos, siempre sale en los vestidos, entonces ese siempre se los quito, pero no para rellenarlas, se quita para que en realidad desde el punto de vista estético sea mejor. Y luego de 6 meses, si las señoras desean aumentar el volumen, entonces les hacemos una lipo con múltiples tecnologías en el contorno corporal para utilizar esa grasa y darle volumen al seno. Ahí es donde ya
si nosotros hablamos de volumizar, es en ese momento. Fíjate, y les comparto unas estadísticas que hicimos a finales del año 2013, donde llevamos 1.000 pacientes operadas. Solo el 6% de nuestras pacientes se colocan grasa después de haberse hecho la explantación. Es decir, las señoras quedan bastante cómodas con los volúmenes que quedan y con sus proporciones corporales. Mire, doctor, que a mí alguna vez me dijeron que las prótesis ya no tenían que cambiarse, que uno podía dejarse las prótesis de por vida. ¿Esto qué tan verdad es, o realmente todas las mujeres que al día de hoy tienen prótesis al día de mañana tendrán que hacerse una explantación, ya sea para ponerse otras, cambiárselas o para ya dejarse sus senos naturales? Mira, esto sí que es importante y por favor, tengan claro, no existen implantes para toda la vida. Lo que recomienda la FDA, que es a mi juicio uno de los entes más serios con respecto a este estudio de estos materiales, es que cada 10 años deben de cambiarse. Y ahora que yo tengo tanta experiencia con el tema de los implantes, te digo, sí deben de quitárselos y cambiárselos o retirarse de manera definitiva. ¿Por qué? Porque en realidad, en la medida que se produce esa respuesta inmunológica inflamatoria, lo que vemos es que se produjera como una microfragmentación de la cubierta del implante y que se produjera como un pequeño llanto, llamémoslo así, del implante, de su contenido hacia afuera. Por eso cuando retiramos los implantes, en muchos de los casos, por no decir en la mayoría, hay partículas de silicón alrededor de la cápsula. Y desde esa perspectiva, entre más tenga tiempo esos implantes, más posibilidades hay de esa permeabilización de la cubierta del implante, más posibilidades de fractura o ruptura del implante y más posibilidades de contractura. Entonces yo sí creo que esta es una decisión que tiene que tomarse con muchísimo criterio y mucha responsabilidad. Antes de poner los implantes, y tanto los cirujanos como los pacientes decíamos, bueno, no hay problema. Bueno, cada 10 años te los cambias. Ahora yo creo que es más importante esa comunicación con el especialista y visitarlo, ver cómo va la evolución, hacerse los estudios de imágenes diagnósticas y a partir de eso tomar una decisión. Y ya creo que ese mito y ese tabú de que se las quieren retirar o no porque se van a quedar horribles, eso ya no es cierto. Eso es, la verdad es que es algo que se puede hacer muy bien y que funciona y que se sienten cómodas porque tú no te puedes quedar atrapada para toda la vida con un implante mamario. Doctor, tenemos a Verónica en la línea. Verónica, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Llamé porque en la intervención del doctor habla de la importancia de hacer el retiro de la prótesis. Yo tengo prótesis, me acaban de colocar con motivo de un cáncer de seno. Luego de que me hicieron la quimioterapia, me hicieron el retiro del seno, la radioterapia. Me habían hecho la reconstrucción cuando me hicieron la mastectomía y hace escasos días me hicieron la reconstrucción con la prótesis. Para ello necesitaron utilizar parte del colgajo de la espalda. Me asusta un poco, de pronto usted tiene el antecedente de lo dolorosa que es, por lo que pues ya el ganglio no está, pues ha habido una radioterapia, bueno, ha habido un proceso así un tanto largo, de que exista la necesidad de retirar la prótesis en algún momento a futuro. ¿Eso es realmente necesario o va dentro de una reacción propia del cuerpo de la paciente? Bueno, pues Verónica, muchas gracias por la pregunta porque este es un tema bien interesante y creo que ha llamado la atención muchísimo el tema científico asociado a esta situación porque, por ejemplo, esta semana hice una paciente que ya había sido mastectomizada, le quitamos el implante mamario, le quitamos la cápsula y empezamos su proceso de reconstrucción con su propia grasa y le hicimos la reconstrucción de la areola del pezón. ¿Por qué se lo retira a ella? Porque está presentando múltiples síntomas y no sabe cuál es la causa y está llena de temor. Entonces ella dijo, doctor, ya fui a hablar con mi doctor, me vio mi reumatólogo, me vio todo el mundo y piensan que lo mejor es que yo me lo retire. Entonces creo que cada caso es particular y debe ser analizado de manera personalizada por parte del especialista. Está claro que la respuesta a cuerpo extraño va a estar.
en pacientes mastectomizadas, en pacientes normales, en todas va a estar, en unas más sintomáticas que otras. Entonces, en el caso tuyo, yo no creo que te tienes que llenar de temor, lo que tienes que ser es consciente, y por eso es que estamos hablando que ahora hay una nueva conciencia con respecto a este tipo de cirugías, donde no es solo ponerse un implante, es en realidad saber cuáles pueden ser los síntomas asociados al mismo y a partir de eso poderlo determinar. Y ya llegará el momento donde tú, si llegaras a estar sintomática, Dios no lo quiera, pues defines, no, yo sí quiero seguir con mi forma mamaria o definitivamente prefiero quitarme estos síntomas y ver de qué manera puedo seguir en el estudio de lo que me está pasando desde el punto de vista orgánico. Entonces yo creo que es importante tener claro que los implantes mamarios siempre seguirán siendo una posibilidad, pero que las personas que se operan con implantes mamarios ya no pueden pensar que es que me los puse y ya. No, me los puse, esto también puede traer unos efectos secundarios, tengo que tener el conocimiento de cuáles pueden ser los síntomas y a partir de eso tener un contacto más directo con mis especialistas para determinar cuál puede ser el manejo en caso de que haya algo que se sospeche. Doctor, si en este momento nos está escuchando una paciente que tiene pensado ponerse implantes mamarios, que no tiene ninguna enfermedad autoinmune, que no tiene ninguna complicación severa, sino que simplemente es una joven de 20, 25, 28, 30, que dice quiero mis implantes. ¿Qué le diría usted hoy? ¿Cuál es el consejo para esa persona? Camila, mira, yo pienso que en esas pacientes es importante que tengan claro que ir al especialista es ir a satisfacer todas las dudas posibles para tomar una decisión con criterio. Y desde ese punto de vista hay que ver qué más alternativas hay aparte de colocarse un implante. Porque resulta que, fíjate, y muy interesante tu pregunta, porque muchas mujeres a la hora de pensar en operarse los senos dicen, doctor, yo quiero mejorar la forma. Yo las tengo pequeñitas, pero me gustan pequeñitas. Lo que no me gustan es caídas, lo que no me gusta es que una areola esté por un lado y la otra para el otro. Entonces, hay que definir muy bien, tú como paciente, qué es más importante para ti, la forma o el volumen. Listo, es que es el volumen. Ok, entonces vas donde tu especialista y ya el especialista de las posibilidades que hay para hacer eso, entonces dice, mira, el volumen te lo voy a poder modificar a partir de ponerte un implante, ponerte la grasa o ya lo que considere de acuerdo a las características anatómicas. Pero sí es muy importante para todas las pacientes que se operan tener claro que hay alternativas quirúrgicas sin implantes mamarios. Yo en la actualidad, yo no pongo implantes hace más de 2 años y medio, vamos para 3 años, y nunca más volveré a colocarlos. Es mi decisión, es autónoma. La mayoría de mis colegas lo hacen, me parece perfecto, cada uno tiene su criterio. Pero desde el punto de vista anatómico, con las modificaciones internas que tú puedes hacer del tejido, puedes lograr mejorar la forma, la proporción y hasta las características del volumen de la paciente. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que a ese falta es un poco más de información con respecto al tema y qué bueno estos espacios para poder que las personas sepan que se pueden operar sin implantes, la elevación, la reducción o hasta el mismo aumento y que las cicatrices no necesariamente son invertidas, sino que pueden ser cicatrices en L que las van a hacer sentir cómodas. Pues doctor Alan, muchísimas gracias por estar con nosotros en Salud y Algo Más. Por favor, dígale y cuéntele a todos los oyentes y a todas las oyentes dónde pueden encontrarlo si quieren una cita con usted respecto a este u otros temas. Bueno, es importante que sepan que estamos en Bogotá, Cali, Barranquilla y en Madrid, España, y nos pueden ubicar en las redes de @AlanGonzalezMD, en la página web www.alangonzalez, y que las consultas pues en la actualidad son virtuales, entonces desde cualquier lugar del mundo, y aquí podremos atenderlos y podemos darle la mejor orientación posible.